Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. En este especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, hoy estamos con Laura Quintana. Vamos a hablar de filosofía. Laura es filósofa, es profesora además de la Universidad de los Andes, doctora en filosofía de la Universidad Nacional. Y tengo en mis manos el libro Política de los Cuerpos, Emancipaciones desde y más allá de Jacques Rancière. Laura, bienvenida a la HJCK. Gracias, Camila, qué gusto hablar contigo hoy. Laura, este libro, a pesar de que es del 2020, como hablábamos antes de comenzar a grabar, yo creo que sí nos sigue dando muchas pistas sobre lo que significan los cuerpos, no solo el cuerpo único de un ser humano, sino el cuerpo social, digámoslo así, en un momento de tanto bombardeo de información y bombardeo casi que de situaciones que nos están afectando todo el tiempo, desde el mismo clima, el cambio climático, hasta las violencias y los temas de inmigración, por ejemplo. Yo quisiera que me dijeras este libro, cómo nació la idea de, además de traer a Rancière, pues, y llevarlo más allá. Sí, este es un libro que, como mi trabajo en general, quiere hacer pensar en la política como un campo en el cual lo material, lo sensible, lo sensorial es muy importante, porque en nuestros discursos más hegemónicos nos hemos habituado a pensar lo político desde el liberalismo, que es una lógica muy abstracta, en donde se habla de ciudadanos, sujetos de derechos, pero no se conecta a esos sujetos con la experiencia vivida que tienen. Entonces, a mí me interesa conectar la política con la experiencia vivida de la gente, como por ejemplo en el caso de Colombia, la violencia se ha inscrito en las corporalidades. ¿Qué quiere decir eso? Ha producido formas de comprensión, formas de relación con los demás, afectividades que nos hacen fijar, por ejemplo, a unos como adversarios que se convierten en enemigos, o por ejemplo que nos hacen desarrollar lógicas de competitividad que se vuelven como la manera de vincularlos con los demás. Entonces me interesa anclar la política a esa reflexión muy material, muy situada, y asumir que nuestras decisiones como sujetos siempre están afectadas por esa materialidad, que es la materialidad de, tú lo dices muy bien, ecológica, el clima, las relaciones ambientales, cómo se han transformado, pero que también es la relación sensorial que tenemos con una ciudad que es muy agresiva, ¿no? O la relación afectiva que podemos tener a través de formaciones que tienen que ver con la familia, la escuela, cómo todo eso va formando cuerpos que se sientan de cierto modo, que gestualizan de una cierta manera. Entonces, pues es anclar realmente la política a ese campo material, y yo creo que pues eso es muy vigente en general, más allá de las coyunturas, porque claro, nos hace falta reconocer mucho más eso. Laura, uno de los grandes como tropos del libro y que a mí me interesó muchísimo es esa idea de los cuerpos en movimiento, es decir, el cuerpo que tiene una idea y como le abre la posibilidad a ser un otro, ¿no? En ese sentido hay como un gran ejemplo y me gustó mucho que lo ilustraste muy bien cuando pues ocurrió el plebiscito que puso en discusión lo de los acuerdos de La Habana entre el sí y el no, ganando el no. Y hay una parte que me interesa mucho ahí y dices, claro, más de 2 millones de personas votaron, pero más de 20 millones de personas no votó, ¿no? Entonces casi que el silencio frente a lo que estaba pasando, casi que el deseo a la permanencia fue lo que ganó esas elecciones. Pero al mismo tiempo hubo unas personas que generalmente se les llama menos educadas o campesinos ignorantes, entre comillas, que sí se movilizaron, ¿no? Que tenían ese deseo de ser un otro en el marco social en el que estamos en el país, y quisiera que habláramos de esa idea, de ser un otro. Sí, digamos que vivimos todo el tiempo a través de condicionamientos que están atravesados por muchas formas de dominación y de poder, que fijan lo que podemos hacer, lo que podemos pensar, ¿no? Y nos dicen, usted tiene esta identidad y a esta identidad le corresponde hacer esto y aquello. En el libro hay todo un compromiso con pensar que la emancipación tiene que ver con remover, fracturar y cuestionar esas fijaciones, ¿no? Un cuerpo siempre puede mucho más que aquello que pensamos de lo que es capaz, ¿no? Claro. Y lo que podemos tiene que ver, por supuesto, con lo que nos ha condicionado, pero siempre hay un exceso, algo que se escapa a esos condicionamientos. Entonces me interesa pensar cómo se produce ese exceso. Y se produce, por ejemplo, con encuentros inesperados, ¿no? La gente muchas veces
es capaz de tejer prácticas entre ellas mismas y a partir de esos encuentros tejer otras expectativas vitales a través de la experiencia cruenta que tiene con formas de dominación que recaen sobre sus cuerpos, pues puede imaginar formas de vida a otras. Entonces me parece interesante no sobredeterminar la capacidad de los sujetos y menos despreciar a los sujetos, porque en parte creo que en Colombia, este libro también tiene que ver con eso, uno de los grandes problemas es que se ha instalado en las prácticas educativas, en las instituciones sociales, en la manera de organizar la política, un desprecio muy profundo por la gente. Totalmente. ¿No? Desde una lógica ilustrada que pues ya sabemos desde la ciudad letrada de Ángel Rama, pensamos que pues hay gente que es más capaz que otra, la gente que vive en el campo se piensa desde esa lógica que no es capaz, la gente que vive en clima caliente se piensa que es perezosa, las personas que son racializadas se piensan que son inferiores, las mujeres también siempre hemos recibido como esa marca de la inferiorización, pero todos esos cuerpos muchas veces no se han quedado con esas segmentaciones y formas de identificación, sino que las han cuestionado. Y la emancipación tiene que ver con esos cuestionamientos. Entonces, pues sí me interesó dislocar esas lecturas que dijeron la gente votó no porque fue bruta o ignorante. Hubo muchas razones para esa votación, entre otras cosas también la abstención, que no se logró mover a la gente, también porque hay un sistema de representación que no representa a nadie y la gente también quiere hacerlo valer, ¿no? Total, y yo creo que eso, como esa vista así, puede ser más dolorosa para nosotros como nación, porque puede ser, entre comillas, más sencillo, más fácil decir, no, es que ganó el no por la campaña, claro, que tuvo que ver la campaña de la posverdad, la mentira, bueno, todo lo que se hizo por la campaña del no, pero al mismo tiempo debe haber una razón por la que esas campañas tienen tanto fundamento en lugares, por ejemplo, pienso yo que soy antioqueña, tan enraizadas a sus territorios como lo es Antioquia, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que si es mucho más valedero, bueno, miremos qué fue lo que pasó en lugar de estar haciendo culpas como a dedo. Claro, yo creo que la inculpación es como de las estrategias menos productivas porque simplemente dejan al sujeto culpabilizado en un lugar allí como de inmovilidad y el sujeto que culpabiliza también empieza a configurar una serie de afectos que le impiden ver un panorama más amplio. Total. Entonces, a mí me interesaba mucho y mi libro Rabia tiene que ver con eso y ahora reflexiones que estoy haciendo también respecto de los fascismos se articulan con entender esos entramados afectivos que he llamado inmunitarios que llevan a que busquemos en algunas situaciones de precariedad o de daño a través también de condicionamientos que son patriarcales, que son racistas, que tienen una carga colonial muy fuerte. En algunos casos buscamos culpables, los estigmatizamos, eso nos reconforta en lugar de confrontarnos realmente de por qué estamos donde estamos y ver la situación de manera mucho más relacional y mucho más amplia, ¿no? Son afectos que llevan a la gente a, digamos, sentir una satisfacción en encontrar una gente que es responsable del daño que padece, pero esa gente realmente es un sujeto pues muy desfigurado que es resultado de muchas proyecciones imaginativas y que no me permiten realmente reconocer los problemas sociales que han estado en juego. Claro, y que termina siendo lo que decíamos antes de comenzar a grabar, pues reduccionista frente no solo a los individuos, a las personas, sino a la misma situación social que ha vivido un país como Colombia, claro, que no es menor. Sin duda, o sea, tú puedes decir, el gran problema son, como en algún momento se ponía, los terroristas, ¿no? O el gran problema es el castrochavismo, el gran problema es después el discurso de género que se construyó alrededor de la llamada ideología de género. Se buscan esos culpables y en realidad esa digamos, fijación de esos culpables impide ver que hay unos problemas más amplios de violencia, que tienen que ver con estructuras sociales, que tienen que ver con intereses de unas élites incrustadas acá que no han dejado que las cosas cambien, que tienen que ver con intereses corporativos, claro, que tienen que ver con formas de construcción del Estado muy excluyentes que han impedido que haya realmente una redistribución de los recursos y todo eso se cancela con esos discursos súper reduccionistas. Laura, ¿cómo hacer también o cómo elegiste vos mirar este problema? Porque yo creo que también esto desde una percepción muy ignorante, a veces he sentido que la misma academia ha estado también reduciendo el problema y hablando muy entre la academia misma, ¿no? Como un poco ombliguista, pero vos sí, yo creo que rompes un poco esta idea y miras esto un poco más a los ojos. ¿Cómo fue eso? Pues cada vez me interesaba hacer una filosofía más interpelada por el mundo, o sea, como que me agotó la filosofía que es muy autorreferencial, que solo piensa sobre ella misma en diálogo con la misma tradición filosófica, con textos filosóficos,
y pues como he hecho filosofía política y estética, pues me ha interesado articularla de la mano con problemas del presente, y yo siento que uno no puede entender el presente si no es de una manera relacional, y eso exige un abordaje indisciplinado, lo llamo yo, ir más allá de las fronteras disciplinarias para hacer en mi caso una filosofía de la contingencia que se nutre de textos de teoría social, etnografías, pero también reportajes, claro, encuentros con personas del común, lenguajes audiovisuales, y yo creo que en ese cruce uno puede ver otras cosas, y me parece que lo que nos hace falta para pensar de otro modo y ver de otra manera los problemas es justamente mover las coordenadas de sentido. Total, mira que cuando yo estaba leyendo el libro pensaba en una cosa muy importante para mí, y es que casi que todo mi trabajo mental está enfocado hacia el trabajo de los cuerpos enfermos. Yo soy diabética y me inauguré en la diabetes con un coma diabético en plena pandemia. Y desde ahí vengo pensando en esa emancipación que tienen los cuerpos enfermos y su lenguaje, además, no solo de sí mismos, para referirse a sí mismos, sino para referirse al mundo que los rodea. Entonces, cuando te leía, pensaba, claro, soy un cuerpo que se está emancipando, pero al mismo tiempo es esa tensión del control, no solo del sistema médico, sino de la propia culpa mía al enfermarme, ¿no? Como que sentía que hay unas tensiones dentro de ciertos cuerpos que los mantienen atados al sistema y al mismo tiempo producen una cantidad de conocimiento muy interesante. Entonces, a veces uno dice, no, está hablando solo de política el presidente, política el Congreso, pero política tiene que ver con todo lo que nos interpela, ¿no? Por supuesto, lo que dices es súper interesante. La filosofía del cuerpo también tiene que ver con repensar la enfermedad, ¿no? Es todo un tema, a mí me apasionaba porque uno de mis filósofos favoritos, que es Nietzsche, pensó siempre desde la enfermedad. Y está en juego allí reconocer que obviamente la enfermedad es un momento de impotencia, pero en esa impotencia se pueden descubrir otras capacidades, claro, a menos de que ya obviamente la enfermedad sea catastrófica y termine con la vida de la singularidad, pero en medio de eso hay muchas puertas que se abren, decía Nietzsche, porque uno también empieza a sentir más el cuerpo. Claro. ¿No? Cuando uno está muy sano y sobre todo en la juventud, uno como que ni siquiera reconoce el cuerpo, solo lo reconoce como un lugar de perfeccionamiento que pasa por muchas exigencias que el mundo de hoy nos impone, ¿no? La vigorexia, estar siempre súper activo, mostrar una salud incólume, ¿no? Y sin embargo es un mundo que cada vez más nos enferma. Total. Entonces hay como una desmaterialización del cuerpo que nos impide reconocer cómo vivimos en un mundo cada vez más arruinado, es algo que estoy investigando ahora en mi nuevo libro, que nos lleva como a padecer los escombros que tiene el mundo, la toxicidad que cada vez más nos atraviesa, el agotamiento de las exigencias del trabajo, cada vez estamos más enfermos y sin embargo no lo reconocemos hasta que ya no es, pues como ya no es evidente que tenemos la misma fuerza y tenemos entonces que pensar qué hay que hacer para volver a recuperar lo que estábamos perdiendo, para descubrir otras capacidades en medio de la pérdida, claro, que es un tema muy interesante. Entonces yo sí creo que son temas por pensar, ¿no? Cómo rematerializar la experiencia, cómo sentir el cuerpo no solo desde la enfermedad, sino también la experiencia cotidiana que se siente sana y que es la salud como un estado muy inestable, porque realmente nunca somos del todo completamente sanos, ¿no? ¿Qué es la salud? También varía dependiendo de los cuerpos, es un concepto relacional, ecológico incluso, en qué medida podemos ser saludables hoy en día en medio de esta devastación ecológica, en donde ya no comemos bien, no respiramos bien, ¿no? Son preguntas interesantes. Y me parece, sobre todo, este tema de como de los escombros me encanta, además es como una poética que me gusta mucho, porque siento que, bueno, primero también en un país como en el que vivimos, que nos condiciona incluso antes del nacimiento, voy a hacerte un paréntesis, y es que he estado leyendo como trabajos de epigenética que se han hecho aquí en Colombia, sobre todo en unos temas de conflicto armado. Entonces, en la Javeriana hay como un gran grupo que lo está haciendo y me decían, mira, hay un trípode de la salud cerebral, supuestamente, que es hacer ejercicio, comer bien y aprender algo nuevo. Y eso lo que hace es, todo depende de ti, ¿no? Como que te responsabiliza al sujeto, a la persona, a toda la salud cerebral depende exclusivamente de usted. Pero lo que significa o lo que revela la epigenética es que yo puedo hacer esas tres cosas a la perfección, pero haber nacido en un país como Colombia, con las inequidades, con la alimentación que tenemos, con el miedo, bueno, con todas las condiciones sociales buenas y malas, digamos, que hay en el país, sí me
digamos que me delimita distinto si hubiera nacido en Londres, ¿no? Y en ese sentido es como si habitar el escombro o habitar la ruina que puede significar este país, pues también es una forma de hogar, ¿no? También es una forma de casa. Sin duda, no, súper interesante todo lo que dices sobre la epigenética. Me parece clave cómo marca el hecho de que lo biológico siempre ya es histórico y está atravesado como por lo cultural, y el hecho de que somos todo el tiempo escritos por el mundo, ¿no? Como nuestro cuerpo está todo el tiempo escrito por el mundo, y de una manera que también excede lo que podemos hacer, porque ese mundo no depende del todo de nosotros, ¿no? Exacto. Y claro, lo que estaba señalando también es clave, porque me parece que pues lleva, digamos, a profundizar la importancia de abordar siempre la relación con el mundo y pensar cómo, digamos, pues desde esas prácticas muy insertadas en el mundo y muy situadas podemos también transformar lo que el cuerpo ya puede hacer y no puede hacer, pero de la mano con un mundo que prácticamente pues ya trae como unos retos perceptivos y también de acción muy importantes, pues porque reconocer que vivimos en un mundo arruinado supone ya asumir que hay mucho que nos rebasa y que no podemos hacer. Ajá. Entonces, este asunto de la ruina y del escombro a mí me ha interesado pensarla como una cuestión procesual que implica que pues muchas comunidades ya tuvieron que padecer un mundo que quedó en algunos casos devastado, y sin embargo algo quedó a partir de lo cual pudieron rehacer. Y entonces eso que decías, que el escombro no es un lugar simplemente de cierre sino de apertura, me parece muy importante. Claro, y yo creo que nos daría también como otra mirada sobre nuestro propio cuerpo, y ahí vuelve como el tema de esa enfermedad, y es, puedo que en este momento soy un cuerpo en ruinas, eso es súper categórico, pero sigue siendo mi cuerpo, ¿no? Y en esa ruina que puede estar, en esa devastación de la enfermedad o de la violencia sexual, por ejemplo, la violencia de género, se está edificando algo nuevo. Total. Y yo creo que esa sería un buen vistazo también para entender a las víctimas del conflicto armado, incluso al victimario dentro del conflicto. Sí, digamos que es muy importante reconocer la dimensión de lo que ya quedó arruinado, porque lo peor que puede pasar es que tú metas por debajo del tapete totalmente lo que se destruyó, porque eso más bien reproduce la violencia. Claro. Incluso si lo pensamos en términos no metafóricos, sino realmente materiales, eso es lo que ha hecho el mundo contemporáneo, todo el tiempo llevarse los residuos a lugares que se cree que no importan, África, ¿no? Sí. Lugares periféricos. Lo mismo pasa también respecto a las prácticas corporales, ¿no? A la gente se le dice, ay, haga yoga, haga tal, medíquese, siga metiendo los escombros por debajo del tapete de su subjetividad y no más bien confronte que hay mucho que está haciendo daño. Totalmente. Pero lo que también decías me parece clave y tiene que ver con no quedarse solo en un lugar de daño. A mí me gusta mucho una mirada que acentúa que las epistemologías o las investigaciones ancladas solo al daño pierden de vista el deseo, porque en medio del daño también emerge el deseo, y ese deseo tiene que ver con esa posibilidad de transformarse desde lo que lo dañó. Por eso yo creo que mucha gente, yo he hablado con algunas personas que ya se resisten a que se les llame víctimas solamente, prefieren sobrevivientes, como para hacer valer que hay una agencia allí, claro, que no queda consignada en la noción de víctima. Totalmente, y yo creo, Laura, que pues no solamente, digamos, los medios de comunicación culturales, pero sí todos los agentes artísticos, digámoslo así, deberíamos pensar más en ese estilo de no solo registrar el daño que hubo, sino quién es esa persona en medio del daño también, porque yo creo que una de las grandes cosas terribles que puede pasar a una persona que sufrió un evento traumático es que desconoce incluso quién era en ese momento, como en medio del trauma. Yo le digo siempre a mis estudiantes que lo más interesante de estudiar la enfermedad es que es un proceso muy liminal, o sea, en la enfermedad hay algo muy claro, y es que uno siempre está deseando volver a ser el sujeto sano, el yo sano, pero con la plena conciencia, sobre todo en enfermedades crónicas, de que no va a volverlo a hacer. Entonces, en ese intersticio es donde ocurre una reflexión muy interesante, en esa mitad, en ese proceso de humanidad. Súper interesante, porque de hecho siempre nos movemos entre la capacidad y la incapacidad, la potencia y la impotencia, pero muchas veces lo olvidamos y nos quedamos con dicotomías. Exacto. Pero en realidad esto pasa todo el tiempo, no solo en el sujeto que tiene una enfermedad crónica y que tiene que habitar más ese intervalo, quizás él ya lo aprende antes que los demás cuerpos, sí, pero todos tenemos que confrontar constantemente esos intervalos. Lo que pasa, claro, es que lo cancelamos. Algo que quería decir es, los medios ahora muchas veces sí dejan a la persona detenida en la categoría de víctima y el trauma, o
recurre mucho a una noción muy pobre que es la de resiliencia, ¿no? Entonces tratan de mostrar que pese a todo lo que hizo, sigue pudiendo, pero en una lógica muy adaptativa, ¿no? Entonces esta persona quedó en la ruina completa y sin embargo, ve, ahí tiene su negocio y salió adelante. Pero esa lógica impide como reconocer que la gente muchas veces no solo se adapta al daño y puede seguir adelante, sino que quiere transformar las condiciones del daño y cuestionar el mundo que lo hizo posible. Pero esa lógica más antagónica, más reflexiva y crítica se cancela muchas veces en medios masivos, pues que son muy hegemónicos. Claro, y que tiene que ver también con un capitalismo voraz en el que recuperarse significa, entre comillas, recuperar cosas, ¿no? Claro. Como, no, pero mírala, todo lo que sufrió, pero ahora tiene un carro, ahora tiene una casa, como si el objeto en sí mismo fuera una muestra o la única muestra de recuperación. Sí, o cómo se reintegró al mundo de la productividad y el mercado, ¿no? Pero no hay una salida frente a eso que implique, por ejemplo, que yo cuestione ese mundo mismo que también pude estar presente en el daño que yo sufrí. Laura, hablemos de Rancière, este gran protagonista del libro, y a mí me causaba mucha curiosidad por qué decides además hacer un libro que es extenso, basado como en las teorías de este hombre. Sí, este libro se inspiró mucho como en el pensamiento experimental de Rancière, porque me parece que es un autor que permite hacer muchas cosas con lo que categorizó y con sus conceptos y con sus trabajos también de archivo. A mí me gusta en particular de Rancière La Noche de los Proletarios. Yo le hice llegar el libro, a él le gustó y me dijo que de hecho La Noche de los Proletarios es su libro favorito. Entonces me parece que no es un libro sobre Rancière en realidad, es un libro que tampoco es un libro de aplicación de las teorías de Rancière a la realidad, es un libro que crea un diálogo con el pensamiento de Rancière para llevarlo más allá. Sí, total. ¿No? Y de hecho él me decía, pues yo nunca había pensado tanto el asunto del cuerpo, gracias por como ampliar mi pensamiento así y explicitar algo que ni siquiera era mi foco. Entonces es interesante cómo uno puede tomar como punto de partida una reflexión que a uno le abre otras maneras de pensar. Como si el mismo pensamiento pudiera emanciparse, ¿no? Como que está en proceso siempre de movimiento. Sí, y yo creo que es un pensador que digamos, abre muchas cosas justamente porque es muy indisciplinado, se mueve en registros distintos y a mí me gusta mucho eso, y también su noción de emancipación pues es bastante iconoclasta, no quiere ser reverenciado, es un pensador que pensó pocas cosas pero de una manera muy profunda y eso me gusta, como esa modestia también. Sí. Laura, ¿cuáles han sido los mayores retos tuyos a la hora de hacer esa filosofía indisciplinada que mencionas, a la hora de mirar cómo miras, pues no solamente los problemas colombianos, digamos, sino en general la filosofía? Pues claro, a veces ha habido dificultades en cuanto a que, sobre todo al comienzo, como que había gente que le decía, bueno, pero ¿usted qué está haciendo ahora? Antropología, sociología, ¿qué es esto? Y sin embargo, pues sí, ya hay otra gente que también está haciendo ese tipo de trabajos más experimentales, entonces ha sido un reto como poder afirmar que es un trabajo filosófico, pero de otro tipo, y poder también abrirme una experimentación. A mí me ha gustado como jugar con registros discursivos distintos, ¿no? Si tú comparas este libro con Rabia, que es un libro que tiene viñetas etnográficas, que tiene como usos también de lo literario, luego escribí una correspondencia con una colega que se llama Afectos Voraces, que es un libro más literario que publicó Tusquets, entonces como que lo que me ha interesado es cada vez más abrirme un campo de experimentación, en donde no solo me quedo como en la reflexión académica, que tiene un formato pues mucho más estable como este libro, sino que puedo abrirme al ensayo literario o a tipos como de escritura que están más impregnadas por el encuentro con lenguajes artísticos y estéticos. Laura, ¿cómo ha sido también esa transformación tuya como filósofa? Porque además, claro, pensamos en este libro que uno diría, pues 2020 no hace tanto, pero tuvimos una pandemia en la mitad y claro, todos los pensamientos se alteran y ¿qué podrías decir como de esa transformación tuya? Pues yo he sentido que ha habido algo como bastante orgánico allí, porque hay como una necesidad vital. A mí me hizo cambiar mucho como mi manera de pensar la experiencia de la maternidad y cómo sentir realmente el cuerpo desde esa experiencia. Claro. Y desde ahí ya como que me conecté mucho con lo que iba pasando. Entonces yo estaba escribiendo un libro que es Rabia sobre afectos inmunitarios y de repente llega la pandemia que empezó a movilizar un montón de lógicas de inmunidad por un virus. Entonces todo se conectaba, entonces me sentía como... Luego, Rabia tenía que ver también con la rabia política y yo terminé de escribir el libro y empezó el paro del 2021 y el editor me dijo, y tu libro tiene todo que ver con esto, entonces tuve que
pedírselo de nuevo y como introducir algo en la introducción. Entonces como que he sentido que me conecto mucho con lo que está pasando, porque en realidad lo que pasa no es solo coyuntural, es algo que estoy considerando ahora, sino que está atravesado por fibras históricas que van como haciéndose visibles, ¿no? Entonces hay como unos movimientos tectónicos que a veces nos sorprenden y pensamos, uy, muy sorpresivo que pasó esto, pero en realidad hay como unas conexiones de tiempo atrás que si uno empieza a considerarlas analíticamente, pues va dándole mucho sentido también a lo que pasa, sin perder de vista como la imprevisibilidad y el acontecimiento, pues porque eso es lo interesante de la contingencia, que uno no puede muchas veces advertir lo que va a suceder. Hay como un término que me gusta mucho que usas acá en el libro, y es, creo que, almas letradas, espíritus letrados, y me parecía muy interesante porque, claro, además es lindo cuando lo lees, es bonito, pero también se alude como a ciertas personas en nuestro país que han asumido eso, ¿no? Como un espíritu de casi, digámoslo acá, entre las dos, de Vargas Llosa, ¿no? Pues como un podio ahí por encima de todo. Y yo creo que eso también ha sido en cierta medida muy contraproducente para el país, ¿no? Me gustaría que explicaras ese término. Sin duda. El término, pues, es deudor de La ciudad letrada, de Ángel Rama, ¿no? Que yo creo que es un libro muy importante para dejar ver cómo los destinos de devastación y desigualdad que ha vivido Latinoamérica han tenido que ver también con una élite pues desconectada, que ha tratado como a la mayoría de las gentes de estos lugares como personas incapaces. Total. Entonces es una lógica embrutecedora, si lo decimos como las categorías que están atravesando este libro, que dejan a las personas consignadas en el lugar de la impotencia. Entonces a mí me ha parecido muy importante también por mi propia trayectoria vital, pues darme cuenta que, por ejemplo, a mí me ha nutrido a veces más como encuentros que he tenido con liderazgos sociales que algunos libros de filosofía, por ejemplo. O me ha nutrido más recientemente leer etnografías críticas, que son muy atentas a trabajos colaborativos, con actores sociales, que son también agentes de la investigación, que algunos textos súper académicos de la tradición filosófica, que para mí igual es muy importante porque soy filósofa, pero me parece importante reivindicar el saber cotidiano de la gente, que es algo que en la academia muchas veces se pierde de vista. Afortunadamente cada vez más hay una academia que se revisa, crítica, que se está pensando en conexión con los actores sociales, pero por mucho tiempo fue hegemónica y sigue siéndolo, una academia que piensa que se debe imponer una lógica de expertos, una tecnocracia que debe administrar las cosas del país. Claro, lo técnico, ¿no? Como esta gran categoría de los que sí saben hacer las cosas. Y que a la gente no se le debe consultar, sino solamente ya cuando estén listos los estudios, a ver cómo los ven. Entonces, pues me parece que eso cancela posibilidades de transformación pues desde abajo y territoriales, que son fundamentales no solo para impedir formas de violencia epistémica, sino también para construir posibilidades mucho más sostenibles, pues porque muchas veces la gente que conoce un lugar, pues obviamente puede decir más del lugar que el que viene de fuera, y hay un montón de prácticas del lugar que tienen que ver con una lógica territorializante que son muy importantes para situarse en lo político, en lo económico. Laura, para finalizar, me gustaría que hicieras como una invitación. Generalmente las personas tenemos algo de miedo o incluso pudor pues para acercarnos a obras filosóficas o a obras que pueden abordar lo político desde otra mirada más allá de la coyuntura del día a día, y yo creo que a todos nos haría mucho bien como despojarnos del miedo, como todos los temas pueden ser para todos, y al mismo tiempo dejarnos afectar, ¿no? Como que nos afecten todos los tipos de discursos sin sentir que tenemos que casarnos exclusivamente con uno. Entonces, como que vos misma invitaras a los oyentes de la H. Total. Yo creo que con la filosofía hay una prevención de que es un lenguaje muy difícil, y pues sí, de hecho, si yo te leo un pedazo ahora de Hegel, tú me vas a decir, eso es un galimatías, no entiendo nada. Pero hay muchos saberes que son muy difíciles también. Lo que pasa es que desde un privilegio epistémico que hoy en día tienen, por ejemplo, la economía, el derecho, pues nos abrimos mucho más a la dificultad y a los tecnicismos de esos saberes que a otros saberes que también pueden ser exigentes, que lo que requieren es tiempo y paciencia, porque nos hemos vuelto muy impacientes, todo va muy rápido, queremos digerir de la manera más fácil posible, y se requiere sí un tiempo lento para leer filosofía. También soy consciente que tener tiempo también es una cuestión de privilegio, ¿no? Y de todas maneras también, como lo muestra este libro,
pues los cuerpos luchan también por emanciparse buscando el tiempo que no tienen y abriendo espacios que no tienen, pero pues sí, la invitación sería sacar el tiempo para darse el espacio de leer con lentitud, no solo textos filosóficos, sino el mundo. Totalmente de acuerdo, y yo creo que pues pienso como en espacios como estos de la Feria del Libro, que son maravillosos por lo que alimentan, pero al mismo tiempo no deberíamos dejarnos imponer la idea de hay que leer 7 libros al mes y llenar un journal y bueno, hacer como un montón de cosas. Por ejemplo, pensando en la ficción, que deberían darte una especie de placer, que debería ser un consumo por el bien del espíritu y no pues para decir cuántos libros leí en Instagram, ¿no? Que está bien si uno lo quiere hacer, pero creo que también hay como el mismo sistema ya te obliga a decir en términos de productividad que estás haciendo hasta con tu tiempo libre. Y esa lógica como filistea por un lado y por el otro lado de autoexhibición constante, ¿no? Que es muy problemática y también está intoxicando los cuerpos. Total, Laura, muchísimas gracias por esta Camila, conversación. Muy interesante. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025, en la HJCK, El Arte de Escuchar.